Amados amigos y hermanos en Cristo, Dios les bendiga. Proverbio 27:12 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Esconderse significa cubrirse. No es desistir, transar o rendirse. Es más bien ser prudente, tomando el resguardo apropiado y necesario según se requiera el caso. Por el momento nos reuniremos a distancia, no en el templo, sino en cada hogar, aprovechando los medios digitales disponibles. Cuando las circunstancias cambien, lo informaremos oportunamente. Para nuestras reuniones generales, los días jueves a las 20 horas y domingos a las 11:30, enviaremos principalmente por WhatsApp un link para acceder a un video en YouTube que tendrá algunas instrucciones y un sermón de unos 30 minutos aproximadamente. Considera un margen de unos 30 minutos para recibir el link, ya que será subido, enviado, reenviado a diferentes grupos y en algunos casos a través de otros medios digitales. Cada uno en su hogar, en igual horario, deberá seguir el mismo esquema, ajustando y adaptándolo según sus posibilidades y circunstancias personales. Niños pequeños, acceso a internet, limitaciones particulares, etc. Ahora bien, el programa a seguir debe incluir a lo menos 4 cosas importantes. Primero, un tiempo apropiado para ver el video completo en YouTube. Segundo, un tiempo de gratitud o alabanza. Tercero, un tiempo de lectura bíblica que será dada en cada video enviado. Y finalmente, un tiempo de oración. La duración de cada programa dependerá de cada hogar en particular. El orden también puede variar, dependiendo de cada circunstancia. En el caso particular de hoy, jueves, la lectura bíblica va a ser Colosenses capítulo 1. El domingo, la lectura va a ser Colosenses capítulo 2 y así sucesivamente. De tal manera que toda la congregación vamos a leer, Dios mediante, el libro completo de Colosenses. Un excelente mensaje, estar firmes en Cristo y no poner la mira en las cosas de esta tierra, sino en lo celestial y en lo eterno. Cualquier duda, inquietud, sugerencia o comentario, por favor dirigirse por interno a su pastor. Dios les bendiga y en esta oportunidad le corresponde compartir la palabra del Señor a nuestro hermano Gabriel Cárdenas. Así es que le voy a invitar que pase aquí al púlpito. Hermano Gabriel. Adelante. Bien, hermanos, sin duda esto es quizás para muchos extraño, poco común definitivamente, pero creo que aún así necesario. Hay que adaptarse a las condiciones, ¿cierto?, de las nuevas medidas que hay que tomar y por supuesto, bien dijo Pastor, hay que ser muy prudentes, hay que ser responsables, prudentes, no solamente con uno mismo, sino por supuesto con nuestros hermanos. Si estamos hablando de iglesia, de amor, estamos hablando entonces de prudencia hacia los demás. Obviamente, estamos viviendo una situación que probablemente no se ha visto aquí en el país hace décadas, ¿cierto? A este nivel. Y por supuesto, esto probablemente para todos sea absolutamente nuevo, nadie ha vivido algo similar, algo de lo cual tendría que estar en cuarentena, etc. Pero son precisamente otros momentos en donde se prueba nuestra fe. Y precisamente de eso va a tratar el mensaje del día de hoy, acerca de la prueba y al mismo tiempo de la confianza que se puede generar en la prueba y por supuesto también después de la prueba. Vamos a leer un pasaje, ¿cierto?, que es probablemente, yo creo, que el más famoso de la Biblia, tanto para creyentes como para inconversos, que es el Salmo 23. Así que, hermanos, por supuesto, la idea es que me acompañen con esta lectura, el Salmo capítulo 23, versículos 1 al 4. Por supuesto, vamos como siempre a dejar un tiempo para que lo busquen en sus casas. Salmo 23,
versículos 1 al 4. Dice así, probablemente muchos se lo sepan de memoria, mejor aún, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Antes de continuar, vamos a orar al Señor. Padre Celestial, Señor, sabemos que estos son momentos excepcionales para nosotros, pero no lo son para ti, Señor, ya que tú sabes todo, tú manejas todo, Padre. Y por supuesto estás al tanto de lo que muchos quizás estamos temiendo, sufriendo, Señor. Por lo que sea, Padre, tú realmente estás consciente de todo, pero al mismo tiempo sabemos que más que consciente tú estás poniendo prueba en cada uno de nosotros. Padre, te ruego para que los hermanos, ya sea a distancia, en su hogar, en su trabajo, donde sea, mantengan firme su convicción, su fe y por supuesto se fortalezcan y se animen, Señor, a través de tu palabra. Te lo pido y te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar. Entonces, como dije, estos pasajes probablemente sean los más famosos a nivel mundial. De hecho, inclusive los inconversos se lo saben, ¿ya? Jehová mi pastor, de hecho se llama esta porción, no leímos el capítulo entero, pero la porción, ¿cierto?, es muy reconocida. De hecho, es muy común en otras religiones que se utilice como un rezo, ¿cierto?, como un rezo religioso que tiene el objetivo de infundir confianza y consuelo en los momentos más difíciles. Probablemente la mayoría de las personas que lo han utilizado alguna vez tiene que ver con eso, con momentos difíciles de angustia, en los cuales precisamente están repitiendo Jehová mi pastor, nada me faltará. Eso, por supuesto, es sin duda un versículo que ayuda mucho a la confianza, pero en realidad lo importante, y aquí lo vamos a ver también en el versículo 4, ¿cierto? Habla de los momentos en la vida más difíciles. Dice el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Probablemente dentro de todos quizás uno de los más representativos, este versículo puntualmente, de lo que muchas personas tienen que pasar en su vida. Dice aquí, aunque ande en valle de sombra y de muerte. ¿Qué significará eso en realidad para nosotros? ¿Qué significará eso para muchas personas? Probablemente la muerte sea el elemento, ¿cierto?, la circunstancia que más nos atemoriza a todos. Probablemente la muerte, ya sea propia o de un ser querido, de un hijo, de un padre, lo que sea, sin duda es eso, el verse enfrentado a la muerte es el momento más difícil que uno puede tener. Y aquí habla precisamente, en este caso el Salmo de David, como bien es conocido, habla, dice que aunque ande en valle, dice, ¿cierto?, caminando, aunque se encuentre rodeado en un lugar donde está constantemente la muerte presente, y dice, no temeré mal alguno. ¿Cierto? El versículo 4 habla de aquel momento de la vida en que nuestra alma se ve expuesta a los peores temores que tenemos. En este caso, ¿cierto?, más puntualmente se especifica la muerte. Y es ahí cuando el creador de este salmo, como bien decía David, como bien decíamos que era David, reconoce que a pesar de encontrarse en situaciones que su vida peligraba constantemente, él no tenía miedo de cruzarlas. Si recordamos un poco, por supuesto no vamos a leerlo ni buscarlo, la vida de David fue constantemente una vida llena de peligros. Desde que era joven, desde que era pastor, se veía envuelto en peligro con otros animales, a cuidar sus ovejas. Cuando era ya un general o alguien del ejército de Saúl, se fue envuelto, ¿cierto?, en persecución, en guerra, pero además en persecuciones de parte de Saúl. Y después cuando era rey nuevamente se vio en persecuciones donde peligraba su vida y su familia. Por lo tanto, si alguien sabía de temor, ¿cierto?, a la muerte, era David. Y él mismo habla de que a pesar de que tuvo que muchas veces cruzar este valle de sombra, de oscuridad y de muerte a su alrededor, tenía una firme decisión, que era él no tener temor alguno. ¿Cierto? Él dice ahí claramente en el versículo 4, no temeré mal alguno. Vamos a ver la razón, ¿cierto?, que dice después el versículo de por qué no tenía temor. Pero lo importante aquí es la actitud que tenía David. Dice que no tenía temor alguno. Ahora, quiero ser bien específico, ¿cierto? A veces uno con estos versículos puede creer, ¿cierto? Hay muchos creyentes que quizás crean que cuando el Señor habla de la protección es como que en cierta medida los cristianos son inmunes, ¿cierto? Como que no le va a pasar nunca a un cristiano nada, ninguna tragedia, ni una peste, ni nada, porque el Señor nos va a proteger.
Y algunos creen de verdad que digamos, los hijos de Dios son de esa manera inmunes, y la verdad no está hablando de eso. Bueno, no creamos eso, o sea, efectivamente un cristiano se puede enfermar por este tema del virus como cualquier otra persona. No está hablando de eso principalmente el Señor, está hablando, ¿cierto?, de la confianza que hay que tener en las malas circunstancias, porque pase lo que pase, del Señor somos, dice la Biblia, ¿cierto? Y pase lo que pase, el Señor va a estar ahí con nosotros, y eso es realmente lo importante. De hecho, el Señor sí nos da una protección especial, para que lo tengamos en cuenta. En Salmo 34, digamos allá, Salmo capítulo 34, es un poco más adelante, versículo 7, dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, ¿cierto? Numerosas veces el Señor habla de que los cristianos efectivamente tenemos una protección especial que el Señor nos da, pero nuevamente eso no significa que somos absolutamente inmunes, que no nos puede matar nada, ¿cierto? Quizás como el mismo Pablo, que en algún momento le mordió una serpiente y no se murió. Bueno, esas eran circunstancias especiales, pero en la realidad puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿cierto? Que el Señor nos llama a su presencia mediante una tragedia, una enfermedad, un accidente, lo que sea. Pero a pesar de todo, ¿cierto?, la seguridad y la confianza en Dios debe permanecer. No porque creamos que nada va a pasar, sino porque estamos con el Señor en esas circunstancias, y sea lo que pasa, vamos a estar, ¿cierto?, en su mano. Ahora, hay algo bien interesante, porque el primer punto, si bien mencionamos que tenía que ver con la prueba enfrentada, ¿cierto?, cómo enfrentamos las pruebas. Es interesante ver que en la palabra de Dios se habla muchas veces de plagas, de enfermedades, y cada vez que se mencionan estas plagas, por lo menos los que más recuerdo, ¿cierto?, tienen que ver con una acción directa de Dios hacia la gente, como castigo o bien como prueba, ¿cierto? Si uno habla de plaga, lo primero que se acuerda es Egipto, ¿cierto? ¿Para qué fueron esas plagas? Fueron para que el faraón, ¿cierto?, para que esta nación de Egipto, ¿cierto?, liberar a su pueblo Israel. Pero de esa manera, ¿cierto?, comprobar y probar que él era poderoso, ¿cierto?, y también ante su pueblo demostrar que él era fuerte. Pero hay numerosos ejemplos también, ¿cierto?, de plagas que atacaron. Por ejemplo, cuando David hizo el censo, ¿cierto?, hizo un censo, y como castigo el Señor le dio a elegir diversos castigos, ¿cierto? Y él eligió la plaga, y el Señor dio una plaga que también fue muy letal, que solo en pocos días murieron miles de personas, y nuevamente el Señor utilizó eso para castigar o para demostrar, ¿cierto?, a su pueblo que Él era Dios, que Él era poderoso. Así que tengamos en cuenta eso, hermanos. Realmente las plagas, las enfermedades, no es que se le escapen a Dios, no es algo que a Dios se le fue, ¿cierto?, o no lo tenía considerado para nada. Sabemos que Dios es omnisciente y además todopoderoso, por lo tanto las plagas en realidad son muchas veces herramientas con las cuales le demuestra al ser humano, y creo que sin duda todo ser humano se ha dado cuenta de lo débil que es, ¿cierto?, de lo frágil que somos, de lo, ¿cómo decirlo?, débiles ante ataques microscópicos. Estamos hablando de que el virus, las bacterias son microscópicas, ni siquiera podemos verlas y ahora sí nos matan. Entonces, pensar simplemente en eso nos damos cuenta, ¿cierto?, de la debilidad y la fragilidad que es el ser humano. Ahora, vayamos a Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. ¿Ya? Hablando, por supuesto, entendiendo entonces que quizás que las plagas siempre van a ser una prueba del Señor, y entendiendo que más allá de enfermedades o lo que sea, el Señor pone pruebas a sus hijos. Santiago hace una referencia directa a eso y es muy categórico en lo que dice. Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esto lo vimos una vez con los jóvenes mayores, ¿cierto? Hablaba, ¿cierto? Dice, tened por sumo gozo, o sea, estar alegre, estar contento. Dice, cuando halléis en diversas pruebas. ¿Por qué razón? ¿Por qué alguien siquiera en esta vida estaría feliz por estar en una tragedia o estar viviendo una prueba? Bueno, por lo que dice después, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y aquí hay algo interesante, dice la prueba de vuestra fe, o sea, cuando nuestra fe es probada, efectivamente va a tener, si es que la superamos correctamente, va a tener una buena consecuencia, ¿cierto?, que tiene que ver con la paciencia, la confianza en el Señor, de que Él está a cargo de todo.
Por lo tanto, aquí se da cuenta, ¿cierto? Aquí nos damos cuenta si es que efectivamente nuestra fe es solo como quizás el mundo lo ve, un rezo repetitivo de la misma palabra, diciendo Padre Nuestro, diciendo, ¿cierto? Jehová mi pastor, Jehová mi pastor, o realmente es algo real, es una convicción en su palabra. ¿Cómo se puede saber eso? ¿Cómo se puede saber que cuando ¿cierto? Leemos o pensamos en este Salmo 23 es realmente porque tenemos una convicción de lo que decimos o es simplemente un rezo, ¿cierto? Una repetición vana? Bueno, a través de las pruebas. Lastimosamente, y en realidad así es, a través de la prueba es como se prueba la fe de cada uno de nosotros y nos damos cuenta si que realmente, ¿cierto? Somos de verdad. David fue una persona, ¿cierto? Que como mencionamos, supo lo que era ser constantemente amenazado, ¿ya? Su vida constantemente estaba amenazada, su reino también, su familia y siempre por agentes externos, ¿cierto? Por reinos externos como también por internos, frentes internos como su propio hijo cuando quiso matarlo. Muy probablemente David se habrá preguntado en ese momento, bueno, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Cierto? ¿Por qué? Si no acabamos de salir de un problema y nos metemos en otro problema. Y otra prueba más. Aquí uno mismo, los chilenos, podríamos decir, bueno, estábamos todavía en pleno proceso de la crisis social, estábamos dándole vuelta al tema y de repente llegó este famoso virus que de hecho ni siquiera ya ahora nos acordamos de crisis social ni nada porque efectivamente nos dimos cuenta que esto era mucho más grave. O sea, si antes pensábamos que el tema de la crisis social era grave en nuestra vida, ahora nos damos cuenta que era poco comparado con una plaga, ¿cierto? O un virus a nivel global. Esto también, hermanos, nos hace pensar y darnos cuenta, ¿cierto? De quizás el peso que le damos a las cosas. De darnos cuenta realmente de ponderar lo que significa cada cosa. Y por supuesto creo que el Señor por algo está haciendo esto. Por algo, no es simplemente coincidencia, el Señor busca algo en el mundo y también en nosotros como hijos de Dios, ¿cierto? David, como bien decía, pudo haberse preguntado, no sabemos si lo hizo, pero se pudo haber preguntado muchas veces estas cosas de ¿por qué a mí? ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué después de pasar esto sigo en esto otro? Pero, en realidad, el tiempo y sobre todo la reflexión en las cosas que pasan le dio a entender, ¿cierto? Y le dio la fortaleza de entender que a pesar de lo mal que estaba, el Señor estaba con él, ¿cierto? Y eso fortaleció su carácter positivamente. O sea, realmente David fue el rey que con sus caídas, su debilidad, lo que sea, fue el rey que fue debido a las pruebas que pasó, debido al sufrimiento que pasó, a la muerte quizás de amigos queridos que pasó, a la traición de gente cercana que vivió. Él fue el rey que llegó a ser, y por supuesto el ejemplo que Dios mismo lo menciona, por las pruebas que sufrió. Ahora mismo, tal como mencionaba, le decía a mi esposa Marti, ¿cierto? Hace poco, que los meses anteriores nuestra realidad se había visto muy afectada por los desórdenes sociales, muchas cosas habían cambiado tanto en nuestra manera de pensar como en el cotidiano vivir, ¿cierto? La paz en cierta medida se había eliminado, pero todo eso, ¿cierto? Toda esa tensión, ¿cierto? Se fumó con este nuevo virus y de hecho yo le dije a mi esposa, ¿cierto? Que probablemente inclusive eso ayudó a que hoy en día tomáramos con otra visión, porque yo creo que sufrir estas tragedias, ¿cierto? Esta plaga o lo que sea, estando bien, nos hubiese golpeado mucho más que si ya de antes veníamos mal y ya veníamos con otro cambio de conciencia, ¿ya? Yo personalmente creo eso. Yo creo que si bien uno diría, pucha, qué mala pata, uno diría, buen chileno, ¿cierto? Qué mala suerte, que justo después de eso nos tocó esto otro, bueno, yo creo que en realidad también sirve para mejorar nuestro carácter, para muchas veces, como dice aquí, sacudirnos un poco al Señor y demostrar que en realidad nuestra vida es frágil, es corta y que también probablemente espera algo más de nosotros, ¿cierto? Bien sabemos que cuando uno tiene una vida muy tranquila, muy pareja, muy plana, muy buena en realidad, bien sabemos que uno se relaja y uno confía más en las circunstancias que en Dios. Eso siempre pasa, lo dice el Señor en su palabra, le pasó al pueblo de Israel, le pasaron
grandes reyes, etcétera, que ellos estaban confiados, primeramente confiaron en el Señor, pero se vieron tan bien, en tanta prosperidad, que muchas veces comenzaron a relajarse y a confiar más en la situación. No es que tengo mucho dinero, entonces estoy confiado. No, es que tengo una buena casa, entonces estoy confiado. No, es que tengo salud, entonces estoy bien. Y a veces el Señor efectivamente toca estas cosas para movernos un poco, ¿cierto? Y darnos cuenta de que no, que siempre vamos a tener que necesitar del Señor, y ¿cierto? Y las pruebas que Él usa es precisamente para eso. Si no, recordemos el mejor ejemplo de la Biblia, que es el caso de Job, ¿cierto? Por lo tanto, entendemos que el primer punto va a ser el enfrentar la prueba, la importancia que tiene enfrentar la prueba. Y el segundo punto, ¿cierto? Que solamente consta de 2 puntos. El segundo punto es la confianza puesta en Dios. Volvamos a Salmo 23, nuestro pasaje principal. Salmo capítulo 23, en el versículo 4 puntualmente. Como estábamos viendo, nuevamente lo vamos a leer. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y ahora dice la razón, ¿cierto? Él enfrentó este valle. No dice que al entrar al valle dijo, no, me voy, ¿cierto? No se quiso devolver, no quiso pasar por otro valle, no quiso ir por el cerro, no. Él iba a pasar por el valle, ¿cierto? Y él tenía una razón por la cual no iba a temer. Y aquí dice, porque tú estarás conmigo. Entonces David declaraba de manera certera que aún pasando los peores momentos en su vida, él no iba a tener temor alguno, por una gran e importante razón, que el Señor estaría con él. Esa era la razón de su confianza. Y el que un creyente esté y más aún sienta, ¿cierto?, la presencia del Señor cercana, es sin lugar a dudas el mejor apoyo y soporte emocional, psicológico que se puede tener en nuestra vida durante los tiempos de tribulación, ¿ya? Más que cualquier otra persona, hermano, sin duda pasar por tiempos difíciles, alguna enfermedad, lo que sea, siempre es bueno estar acompañado. De hecho, por eso tenemos nuestra familia cercana y más aún tenemos nuestra familia espiritual. Tenemos a la iglesia, que siempre nos vamos a apoyar mutuamente. Pero sin lugar a dudas, por lejos, el mejor apoyo que podemos tener es del Señor. Que el Señor esté cerca, que sintamos al Señor cerca en nuestros momentos, en nuestra vida, que esté inmerso en nuestra vida durante los tiempos de tribulación. Ya que Él, si bien no, nuevamente le repito, no significa que nos vaya a librar de por sí de todo, sí vamos a tener la confianza de que Él va a manejar todo. Vayamos a Isaías, al libro de Isaías, capítulo 43. Libro de Isaías, capítulo 43, versículos 1 y 2. Dice así: Ahora dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Hermosa declaración. Dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El Señor prometió a la nación, en este caso de Israel, una protección milagrosa, que a lo largo de su historia demostró en muchas ocasiones, ¿cierto?, ante eventos que cualquier pueblo o ser humano se vería sumamente dañado, pero la mano del Señor estaría con ellos, ¿cierto?, por amor a ellos, y los libraría de mucho daño, de mucho temor, de mucha angustia, los libraría por amor a ellos. Su presencia, de hecho, prometida también es algo que Cristo reafirmó en el Nuevo Testamento, en Mateo, un pasaje muy conocido. Mateo capítulo 28, versículo 20. Mateo capítulo 28, versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cierto? Hermosa promesa que el Señor da, nuevamente lo da desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Su presencia iba a estar con aquellos que le amaban, con aquellos que seguían sus mandamientos. Nuevamente, no quiero decir con esto, ¿cierto?, que somos inmunes a nada, ataques, pero sí, si somos testigos, ¿cierto?, somos, buenos hijos de Dios, y aún así hemos sufrido grandes pérdidas o terribles pérdidas, aún cumpliendo, ¿cierto?, la labor, ¿ya? Muchas veces pasa,
que personas se están cumpliendo, ¿cierto? Como misioneros o hermanos en una iglesia que es muy fiel al Señor, creciendo en sus caminos y sufren grandes pérdidas o sufren grandes tragedias, ¿cierto? Aún cumpliendo la labor del Señor, pero aún así el Señor dice que está con ellos, está con nosotros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque con una actitud bien enfocada, cualquier persona que sufra estos embates, ¿cierto?, puede salir adelante. Eso es algo que el Señor promete, porque efectivamente el Señor está con nosotros. Juntamente, ¿cierto?, con la confianza que el Señor le transmitía, David reconoce en Dios también una guía y dirección que le infundía esperanza en su vida. Recordemos lo que fue David antes, ¿cierto?, de ser rey. Fue primeramente pastor de ovejas, ¿cierto? Y él utiliza una bonita ilustración para demostrar otro aspecto que no es solamente, ¿cierto?, el tema de la protección, de la confianza que le daba el Señor, que dice: tu vara, versículo 4, recordemos que estamos en Salmo 23, 4, tu vara, dice, tu callado me infundirán aliento. Y acá hay algo interesante, eran más que nada como dos herramientas que los pastores de oveja en aquellos tiempos tenían. La vara, que tenía que ver quizás con una función más de ataque, en el caso de animales, de ataques de animales que generalmente venían a atacar a la oveja, ¿cierto? La vara servía para ahuyentar animales, mientras que el callado tiene esa forma particular, ¿cierto?, como semicírculo, que los monos animados siempre aparecía como sacando del cuello, ¿cierto?, a los personajes que estaban molestando. Bueno, efectivamente tenía la misma lógica de que cuando una oveja se descarriaba, o mejor dicho, se iba por otro camino, se alejaba del camino que él estaba guiando. Recordemos que el pastor siempre iba de oveja, en ese entonces iba adelante. Entonces con su callado lograba, ¿cierto?, agarrar del cuello a la oveja y volver a tirarla al camino. Entonces obviamente eso servía como guía. Por lo tanto, a través de estas herramientas, de esta ilustración del pastor, David reconoce en Dios, ¿cierto?, la guía y la dirección que él ponía en su vida, y por supuesto la protección que él tenía sobre él. Porque él sabía, David, y lo sabía, digamos, a ciencia cierta, que si él se desviaba, el Señor lo iba a volver a su camino. Si en el momento de angustia cometía un error y tomaba acciones que lo alejaban de Dios, Dios nuevamente lo iba a tirar hacia su presencia, hacia el camino que él quería. Muchas veces iba a doler, sí, por supuesto, le dolió mucho a David, como hacía a nosotros, pero le sirvió y le daba esperanza a él. Hermanos, y aquí algo muy importante, hoy en día el mundo puede caer en desesperación, ¿cierto?, por esta famosa infección, por no tener la cura, ¿cierto? El sistema económico, de hecho, se está derrumbando, ¿cierto?, por este mismo tema, y la gente, desgraciadamente, puede caer en una psicosis colectiva terrible porque ve su bienestar atacado. Y todo esto realmente pasa, ¿por qué? Porque no tienen a qué aferrarse. Todo lo que el mundo tiene como seguro, como fortaleza, ¿cierto?, como algo por lo cual, ¿cierto?, recurrir en caso de desastre, se está derrumbando con ellos, ¿cierto? El sistema económico se está derrumbando. Probablemente muchos pensarían que una buena infraestructura sanitaria o hospitalaria sería la solución a esto, y se dan cuenta que no, que a pesar de que países desarrollados tienen una gran infraestructura, aún así la gente sigue muriendo. Por lo tanto, todo lo que ellos tienen para aferrarse se está derrumbando, mientras que nosotros, ¿cierto?, tenemos algo mucho más poderoso que ellos no tienen, que es el Señor. Por eso es que nuestra misión, nuestro deber es estar confiados con el Señor en estos momentos. Nuestro deber, más allá no es solamente una opción, hermano, no es que tenemos la opción de estar tranquilos, no. Tenemos, ¿cierto?, el deber de estar tranquilos, porque si somos hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, si realmente nuestra fe es real, entonces tenemos que confiar en el Señor. Que pase lo que pase, el Señor va a estar con nosotros, el Señor no se va a alejar, si que realmente nosotros no nos alejamos de Él. El Señor va a estar ahí con nosotros. Y ya sea lo que sea que pase con enfermedades, con temas sociales, con guerras, con lo que sea, el Señor va a estar ahí con nosotros y nos va a guiar a donde Él quiere. Por lo tanto, como conclusión, las pruebas, tanto en la Biblia como en nuestra vida cotidiana, que cada uno, ¿cierto?, podrá tener un testimonio, siempre estarán presentes, nos guste o no.
nos gusten o no. De hecho, recordemos que el Señor utilizó muchas veces las plagas para castigar a los pueblos, ¿cierto? Y hacerles reconocer su pecado. Tanto así como hablábamos de las plagas de Egipto, el pecado de David, también los filisteos cuando robaron el arca del pacto también tuvieron plagas. Por lo tanto, las pruebas sirven muchas veces como para probar, para castigar a las naciones, pero asimismo para probar el corazón de cada uno. Asimismo, la verdad es que en la iglesia siempre hablamos de que hay que superar las pruebas y confiar en el Señor, pero precisamente en estos momentos donde se demuestra eso, ¿cierto? Porque es fácil predicarlo y decir amén en la iglesia cuando efectivamente estamos reunidos. Distinto es cuando tenemos que vernos obligados a estar en nuestras casas, ¿cierto? Y no poder salir por temor a un virus. Por lo tanto, ahí es donde se pone a prueba nuestra fe y sabemos en quién estamos confiando y por supuesto dónde está nuestra seguridad. Así que hermanos, recordemos en este caso, en estos momentos, que probablemente va a ser un tanto largo, y si es así, bueno, del Señor va a depender, por supuesto. Recordemos la vida de David, recordemos sus caídas, sus temores y cómo siempre logró enfocar su mirada y poner su confianza en la seguridad de la única roca sólida que hay en esta vida, que es Cristo Jesús. Amén, hermanos. Espero que haya realmente sido de bendición para sus vidas. Por supuesto, tengamos presente que esto va a tomar un tiempo, pero ante todo estar conscientes de eso. Así que le voy a pedir a Pastor Jaime que pase adelante. Muchas gracias, Gabriel. Un excelente mensaje, un desafío importante para confiar en nuestro gran pastor y Señor que es Jesucristo. Este interesante formato está principalmente pensado para las iglesias de San Felipe, también de Viña del Mar, así como las misiones de Quillota y Villa Alemana. Así que un cariñoso saludo para todos. En cuanto a los diezmos y ofrendas, por favor, contáctese directamente con su pastor y él le dará las instrucciones necesarias. Recordemos el formato. Seguir el mismo esquema para que así todos a la misma hora y unánimes podamos estar juntos compartiendo la palabra de Dios y siendo edificados. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.